Carlos Stud, o le vamos a llamar Charles Stud, como es su nombre, él vivió en Inglaterra y él fue a esta escuela que estás viendo aquí, la escuela de Eton. Esta escuela era para jóvenes entre 15 y 18 años. Para nosotros es el bachillerato. Entonces se le llamaba colegio de Eton en ese tiempo, ¿verdad? Y era una escuela, un colegio, un bachillerato muy reconocido. Y esta, por supuesto, era el mejor, pero tenía otras escuelas alrededor suyas que también estaban siempre compitiendo en conocimiento, en juegos, en competencias para que se pudieran desarrollar y tuvieran mejor presencia en todos los demás. Allí, en ese lugar de Inglaterra, en 1877, en el colegio Eton, estamos hablando entonces de jóvenes de 15 a 18 años, estos tres jóvenes fueron seleccionados en el cricket. ¿Qué es el cricket? Bueno, es un juego que se juega con 11 elementos de un equipo y 11 elementos del otro equipo. Así es que, por ejemplo, el colegio Eton tenía su selección, su equipo de cricket, y las otras universidades o colegios también tenían sus equipos de cricket. Entonces se enfrentaban 11 contra 11. ¿Cuál es este asunto? Bueno, con un palo, con una pala realmente como la que estás viendo allí, entonces lanzan una pelota muy parecido al béisbol y entonces la idea es que le pegues lo más lejos posible para que les caiga al equipo que está en contra, los 11 que están enfrente. Es muy parecido al béisbol, más o menos recuerdas eso, ¿verdad? Hay un pitcher, hay un catcher y alguien que le está pegando, pero no es con un bat, este es con una pala. Y le pegas, y la idea es que se vaya lo más lejos posible de los enemigos o hacia los enemigos, ¿verdad? Ahora, ¿qué haces mientras va volando la pelota hasta allá y regresa? Hay dos bases. Y entonces el que le pegó a la pelota con el bat va a una base y regresa, y regresa, y regresa, y regresa, y regresa. Es como si estuviera haciendo home runs, una anotación. Bueno, cuando tú llegas y haces 50 de esas vueltas en esas dos bases, tienes un punto. Y así es como jugaban. Es, si te das cuenta, muy parecido al béisbol de ahora. Pero en ese tiempo eran muy conocidos tres personajes en especial: Kynaston, George y Charles Stud. Estos eran hermanos. Y ellos tres jugaban muy bien al cricket. Tenían las edades muy similares, cada uno tenía un año de diferencia, entonces ahora ya estaban en la universidad. Entonces jugaban contra otros colegios y les ganaban y tenían una rivalidad muy fuerte. Eran muy buenos, dedicaban mucho tiempo a estudiar, pero también mucho tiempo al cricket. Eso era lo que tenía de común estos tres jóvenes. Así es que estos eran tres de tantos otros jóvenes que estudiaban en el colegio Eton. El papá de estos tres jóvenes, el señor Stud, era una persona muy rica. Había hecho negocios en la India vendiendo muchas cosas, entre ellas y casi por el general, telas. Y vendía perfumes y otro tipo de cosas. Entonces el señor Stud era una persona con muchísimo dinero. Pero no conocían del Señor ni sus tres hijos, Kynaston, George y Charles, no conocían del Señor Jesús, tampoco su papá y su mamá. Pero un día llegó un misionero, un predicador de Estados Unidos a Inglaterra a hablarles de la palabra del Señor, y él era una persona muy especial. Él se llamaba Dwight Lyman Moody, conocido como el predicador Moody. Tal vez tus papás, si les preguntas, algunos hayan conocido de él. Muy bien, es el que está allí levantando la mano y predicando. Él tenía la facilidad de poder presentar el mensaje del Evangelio, así como tú seguramente ya lo conoces. Él llegaba y le decía a las personas: ustedes son pecadores, porque lo dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios, no se pueden acercar. Pero también quiero decirles que Dios le ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero Él envió a su Hijo Jesucristo, y sin derramamiento de sangre no se hace perdón o remisión de pecados. Pero tú puedes recibirle.
A los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les dio el permiso de ser hechos hijos de Dios. ¿Ustedes lo quieren hacer para que el Señor transforme sus vidas, sean una nueva persona y puedan vivir dejando ya los pecados antiguos? Y les decía, todos los que están aquí son pecadores, necesitan del Señor Jesucristo. Y yo vengo a hablarles de eso. Entonces, él le gustó mucho al señor Stud porque lo invitaron y él fue. El siguiente día volvió a ir y 2 o 3 días que duró estas predicaciones del Evangelio del predicador Moody, él estuvo escuchando. Y un día, allí, cuando estaba predicando, el pastor, el evangelista Moody, les dijo, ¿alguien quiere hacer esta oración? Dígale a Jesús que ha pecado, pero que lo reconoce como su Señor y Salvador y que le da gracias porque pagó sus pecados en la cruz y que ni lo sabía usted. Él lo hizo hace casi 2000 años y usted no sabía que sus pecados estaban perdonados. Agradézcale al Señor Jesús y recíbale en su corazón. Y el papá de Carlos Stud, el señor Stud, lo recibió. Desde entonces fue todo diferente para él, porque cada domingo el papá, el señor Stud, invitaba a sus hijos a comer con su papá, con su esposa y con sus familiares, con sus amigos de los muchachos. E invitaba a un predicador de Inglaterra, a un evangelista de Inglaterra, para que les fuera y les leyera la palabra de Dios y les predicara allí en su casa. ¡Qué tardes tan hermosas tuvieron! Y ellos escuchaban Kynaston, George y Charles, pero nunca recibieron al Señor Jesús. Ellos sabían del Señor Jesús. Ellos conocían que Él había dado su vida por nuestros pecados, que había muerto en la cruz y que también al tercer día había resucitado. Se sabían algunas de las historias de los evangelios en donde el Señor Jesús sanó a muchas personas, le dio vida, por ejemplo, a Lázaro. Eso lo sabían, pero no habían entregado su vida al Señor Jesucristo. Un día, su papá, como todos los domingos, invitó al señor Wetherby. Y ellos, tanto George como Charles, le jugaron una broma muy pesada al predicador. Sabían que él no montaba bien en su caballo o en el caballo. Y ellos, como tenían caballos, le invitaron a que antes de que les predicara y comieran, fueran a dar una vuelta en sus caballos. Entonces iba el papá Stud con el predicador Wetherby en sus caballos y los 2 hijos. Realmente eran los 3 hijos, iban también Kynaston allí. Pero cuando ellos se dieron cuenta que el pastor no montaba bien en su caballo, dijeron los 3 que iban atrás del pastor y del papá, vamos a pasar rápido con nuestros caballos para que los caballos de mi papá y del señor Wetherby se espanten. ¿Y qué tal si lo tiran? Entonces la idea de ellos era tirar al predicador. Entonces hicieron varias veces esto, pero el papá de los muchachos, el señor Stud, rápidamente controló su caballo porque él era un hombre que montaba muy bien y el predicador apenas si pudo, ¿verdad? Con tantos problemas el sombrero se le cayó, pero él pudo controlar su caballo. Y otra vez se regresaban, iban a dar la vuelta y otra vez pasaba muy cerquita de ellos para que los caballos de su papá y del señor Wetherby se espantaran y que los tiraran. El papá de Charles Stud no le pareció al señor Stud, no les pareció nada complicado. Pensó que era una broma sencilla para que le estaban haciendo, o lo vio algo tan simple como parte del paseo que ellos estaban dando. Ellos comieron, gracias a Dios no se cayó del caballo el predicador. Él les habló del Señor Jesús, pero no pasó nada otra vez. Los 3 jóvenes se quedaron solamente con el conocimiento del Señor Jesús. Pero el señor Wetherby no se quedó allí. Él dijo, a mí me invitaron para que yo predicara la palabra del Señor y eso voy a hacer a estos 3 jóvenes. Entonces, terminando la comida, le pidió a Charles Stud que lo acompañara a dar una vuelta, ahora sin caballos, ya caminando. Y le hizo esta pregunta y le dijo, Charles, ¿eres creyente? Y le dijo, claro que sí.
Yo he escuchado muchas veces, desde que mi papá hace 2 años aceptó al Señor, nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Hoy usted no la acaba de hacer. Y le dijo el predicador, Witherby, no te estoy preguntando si conoces del Señor Jesús. Te estoy preguntando si tú crees al Señor Jesús. Y él tuvo que decir con la cabeza agachada, no lo conozco. Y le dijo, ¿tú conoces el versículo de Juan 3:16? Y Charles Stud dijo, por supuesto que sí lo conozco, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y hasta ahí se quedó. Y le dijo, excelente el predicador, muy bien, veo que te lo aprendiste claro y también me sé otros. Pero le dijo el predicador, el señor Witherby, pero te faltó la segunda parte del versículo de Juan 3:16. Y le volvió a preguntar, ¿tú crees entonces en el Señor Jesús, Charles? Y él le dijo, por supuesto que creo. Él es mi Señor. Ahora, ¿tú crees la otra parte que dice, para que tengan vida eterna? Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú crees eso, Charles? Y le dijo Charles Stud, no lo creo. La primera parte del versículo sí la creo. La segunda no la creo. Y entonces el señor Witherby estuvo platicando varios minutos con Charles Stud hasta que él dijo, ahora sí lo creo. Ahora creo que ya soy su hijo y que el Señor me tiene que transformar porque pagó con su sangre mis pecados en la cruz y yo le doy gracias porque me recibió como hijo. Pero también tengo la vida eterna. Estuvo muy contento Charles Stud y por supuesto el señor Witherby de que él había conocido del Señor Jesucristo. Pero ¿qué creen? El señor Witherby no solamente habló esa tarde que lo querían tirar del caballo estos muchachos, habló con Charles Stud, sino también habló con Kingston y también habló con George. Y los tres, en diferentes momentos de la tarde, recibieron al Señor Jesucristo. Esta fue una muy buena broma que les hizo el señor Witherby. Ellos lo querían tirar, pero no se cayó. Y él quería que aceptaran a Cristo y lo recibieron. Ese día fue el más importante para sus vidas, porque ahora ya eran hijos de Dios. No solamente habían escuchado del Señor Jesús, sino lo tenían ya en su corazón. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los años pasaron. Terminaron el college como le llaman ellos, y empezaron entonces los trámites para entrar a la universidad. Y los tres hicieron los trámites y entraron a la Universidad de Cambridge, también ahí en Inglaterra. Una universidad muy prestigiosa. Ellos tres desde el colegio, desde el bachillerato, sabían y habían sido seleccionados para jugar el cricket. Así es que ahora también ellos empezaron a hacer. Pero la historia nos la vamos a centrar en Charles Stud. Él en 1882 fue el mejor jugador de Cambridge y de todas las universidades que estaban alrededor, y él era seleccionado y capitán del equipo de cricket de la Universidad de Cambridge, en donde él iba a estar 6 años porque hizo su carrera universitaria. Y no solamente ganó todos los equipos y era muy reconocido porque estudiaba y todo el demás tiempo, absolutamente todo, lo dedicaba para el cricket. Era el mejor de Inglaterra. No solamente eso, sino que lo llamaron para que fuera a competir con un equipo a otros países. Por ejemplo, se fue a Australia y a otras ciudades en donde siempre fue a ganar. Y llegaba con sus trofeos y llegaba a la universidad y estaban pasando año tras año, pero él estaba totalmente feliz de que era el mejor jugador de Inglaterra. Todo el tiempo practicaba. Si le quedaban unos momentos, él iba a practicar sus saques, él iba a practicar tirar la pelota, él iba a conocer los mejores bats o palas del cricket para que él las pudiera tener. Era lo mejor para él, era su vida, estudiar y jugar el cricket. Dedicaba entonces, aún ya después, horas del sueño, horas de la comida, porque él quería seguir siendo el mejor de Inglaterra. Y eso tiene un costo muy elevado por cuestión del tiempo, ¿verdad? Entonces,
se dio cuenta que durante 6 años que él estaba estudiando en la escuela, no había hecho nada por el Señor. Y un día él se tuvo que arrodillar allí en su habitación. Y él dijo, en 6 años que he estado aquí en la universidad, nunca le prediqué a nadie. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo dedicaba al cricket. Su hermano George enfermó muy feo, una enfermedad terrible. Y estuvo su hermano George a punto de morir. Y él dijo, eso no es justo, porque yo estoy dedicando todo el tiempo a jugar cricket a la universidad y no estoy pasando tiempo con mi hermano. Y él se dio cuenta de eso. Se lo dijo a Dios. No importa la fama, Dios, que yo tengo, porque soy el mejor jugador tal vez del mundo de cricket. No importa lo popular, no importa el dinero, no importa, sino solamente conocerte a ti, que tú eres el Señor, como Señor y Salvador. Esto fue lo que entonces Charles Studd le dijo al Señor. Y le dijo, Señor, de hoy en adelante yo voy a predicar tu palabra. Otra vez llegó el predicador Moody a Inglaterra y ahora él fue a verlo porque su papá un año antes había fallecido. Les había dejado una herencia. El señor Studd era millonario, multimillonario, y les dejó a sus 3 hijos esa herencia. Muy bien, entonces él fue a ver otra vez, a escuchar las predicaciones de Moody y dijo, no he estado viviendo para el Señor. He puesto primero al cricket en lugar del servicio al Señor. Allí se pudo dar cuenta otra vez, además de la oración que ella había hecho para el Señor, que estaba dedicando toda su vida al cricket y no para servir a Dios. Entonces él, terminando las predicaciones, fue a ver a uno de sus amigos y le empezó a predicar de la palabra del Señor. Y le dijo, acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Y ese amigo lo aceptó. Cuando su amigo estaba orando y diciéndole a Jesús que entrara a su corazón, porque él sabía que era pecador, pero sabía que Dios le amaba y que había mandado a su hijo para que le perdonara sus pecados y que murió y que al 3er día resucitó, estaba oyéndolo Charles Studd y se quedó impresionado de todo lo que estaba diciendo su amigo y entonces se puso tan alegre que dijo, aún todos los títulos y los campeonatos que yo he ganado no se comparan con lo que yo estoy viviendo, con la alegría que estoy viviendo de que mi compañero haya creído en el Señor Jesucristo. Quedó realmente impresionado Charles Studd de lo que hizo su amigo. Y dijo, entonces yo tengo que seguir predicando esto. Otra vez, estaba en su cuarto, pero ahora leyó este versículo que ahí lo tenemos. Es la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, y dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y entonces Charles Studd dijo, entonces mi cuerpo, mi espíritu, mi alma y todo lo que tengo no es mío. ¿Cómo he dedicado estos 6 años o más? Llevaba realmente casi 10 años practicando el cricket a todo lo que daba, ¿verdad? No hacía nada más que jugar. Y entonces él dijo, Señor, pero no me he dado cuenta de esto. Hasta ahorita que estoy leyendo esto, que yo soy tuyo. Y entonces yo no te he dado el permiso para que tú entres a mi vida y hagas con mi vida lo que tú necesitas. Esa noche se arrodilló en su cuarto y oró y dedicó cada parte de su vida y cada parte de su cuerpo para Dios. Esta fue la oración que Charles Studd hizo cuando consagró su vida a Jesús. ¿Qué cosa es consagrar? Es diferente a reconocer o a creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor personal. Cuando tú le dices, Señor, yo soy pecador y te doy gracias porque mandaste a tu Hijo que murió y resucitó al 3er día y ahora quiero que estés en mí y que me hagas una nueva persona, ese es el nuevo nacimiento. Sucede una sola vez en la vida. Pero luego cuando tú estás escuchando de la palabra de Dios y ves estos versículos como los vio Charles Studd, entonces tú le dices al Señor esto, Señor, todo lo que yo soy, eso le dijo Charles Studd
a Dios, ahí arrodillado en su cuarto de la universidad. Todo lo que tengo, porque como él había heredado millones de su papá, todo lo que tengo y todo lo que espero ser, lo ofrezco a ti ahora y para siempre. Úsame para tu gloria y ayúdame a seguirte siempre así. Amén. Esta es una oración de consagración. Esta es la oración que tal vez tú todavía no le haces al Señor Jesús. Que todavía estás tú pensando en que quieres tener una carrera universitaria, pero sin servir mientras tanto al Señor Jesús, como lo hizo Charles Studd. Pero él se dio cuenta a tiempo. Y entonces dijo, de hoy en adelante, yo solamente voy a vivir para servir a Dios y voy a dar todo lo que tengo, todo lo que espero ser. Me ofrezco ahora y para siempre a ti, Dios. Úsame para tu gloria y ayúdame en toda mi vida a seguir siempre hacia esa meta que yo estoy poniendo. Si tú no te has consagrado al Señor Jesús y sientes el deseo en tu corazón de hacerlo, puedes hacer esta misma oración que hizo Charles Studd. Porque estás reconociendo que estás desperdiciando el tiempo, tal vez viendo juegos, tal vez viendo televisión, tal vez viendo el internet y que no le estás dedicando el tiempo suficiente a Dios. Pero Dios es bueno y Dios te está dando la oportunidad de que tú lo hagas. Esta es la oración de consagración. Primero es la oración de salvación y luego esta, para que tú dediques tu vida al servicio de Dios, donde Él te quiera llevar. ¿Tú crees que el Señor escuchó la oración de Charles Studd? Por supuesto que sí. Ahora, ¿dónde lo iba a llevar? No lo sé todavía. Tú todavía no lo sabes. Yo te lo voy a contar. ¿Tú sabes cuánto dinero tenía y se lo ofreció a Dios? Todavía no lo sabes. Yo te lo voy a contar. Otro día, Charles Studd recibió la noticia cuando ya se iba a casar. Tenía una novia que se llamaba Priscilla. Y estaban ya en pláticas para casarse y empezar su vida para servir al Señor. Ya no para ser jugador de cricket ni para trabajar en lo que él había estudiado en la universidad. Su abogado le habló y le dijo, Charles, te espero en el banco, porque quiero decirte que hoy es el día en que se libera la herencia para ti, para tus hermanos, y puedes hacer uso del dinero tuyo que te dejó tu papá para lo que tú quieras. Indícame en qué lo vamos a invertir. Yo te ayudo. ¿Quieres comprar empresas? ¿Quieres comprar terrenos? ¿Quieres comprar navíos? ¿Quieres comprar? Dime en qué vas a invertir todo este dinero. ¿Sabes? El dinero que tenía Charles Studd servía para que él comprara todos los días algo, sus hijos y sus nietos. ¿Te imaginas la cantidad de dinero que tenía? Pero él leyó Lucas 18:22. Esto lo dijo el Señor Jesús y acuérdate que él ya estaba consagrado. Él había decidido que todo lo que tenía y que todo lo que iba a hacer en su vida y que todo lo que el Señor le iba a dar sería para Dios nada más. Leyó así, aún te falta una cosa, le dijo a un joven rico el Señor Jesucristo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y entonces Charles Studd dijo, muy bien Señor, yo ya me consagré a ti, voy a hacer lo que tú dices. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él dijo, yo no quiero tener un tesoro aquí en la tierra. Por eso todo lo que yo tengo lo voy a vender y lo voy a dar a los pobres porque yo quiero tener un tesoro en el cielo. ¿No te gustaría a ti invertir todo, no en la tierra, sino en el cielo? Y te quiero decir algo, es mejor invertir en el cielo que en la tierra. Entonces le dijo, y luego, ven y sígueme. Vamos a predicar, vamos a llevar la palabra del Señor a quienes no la conocen. Y entonces Charles Studd hizo 5 cheques. Él fue con el del banco y le dijo, qué bueno que llegaste, Charles, estaba esperando. ¿En qué quieres invertir? Y le dijo, prepáreme 5 cheques. Perfecto, le dijo el banquero. ¿A quién? ¿Qué quieres comprar? Y le dijo, el primer cheque que yo quiero hacer
de casi la cuarta parte de mi herencia, y dijo, quiero tener un banco, porque en el banco, pero en el cielo. Quiero invertir, quiero tener tesoros en el cielo. Quiero dárselo a los asilos del hermano George Mueller. Ahí le puso una I, pero es una U. Es George Mueller. Ayudó, él tenía orfanatos, quiere decir que tenía niños que no tenían papá ni mamá, huérfanos. Y el hermano George Mueller tenía más de 10,000 niños que no tenían papá y mamá. ¿Y sabes qué hacía él? Les enseñaba todos los días la palabra de Dios, los mandaba a la escuela para que ellos aprendieran un oficio o los enseñaban oficios para que ellos tuvieran una vida diferente, pero ya tenían al Señor Jesús. Él les predicaba todos los días la palabra del Señor. Tenía entonces a 10,000 niños. ¿Te imaginas la cantidad de alimento, de ropa, de lugares donde tenían que estar esos 10,000 niños? Eso lo tenía el hermano George Mueller. Y entonces Charles Stud dijo, yo tengo que venderlo y darlo a los pobres. Ellos son pobres, entonces una cuarta parte de mi herencia va para allá. Y el banquero dijo, ¿cómo es posible que estés diciéndome esto? ¿Vas a regalarle la cuarta parte de tu herencia a estas personas? ¿A una sola persona? Sí, hágalo. Pero no es posible. Hágalo. Y entonces el banquero no tuvo más que poner el nombre de George Mueller. También lideró el establecimiento de 117 escuelas que ofrecían educación cristiana a más de 120,000, realmente eran 127,000 niños. Pasaba horas en oración y lectura de la Biblia diaria. Para cuando llegó a ser adulto, formó él el hábito de leer la Biblia. 4 veces al año leía la Biblia. Leyó cientos de veces. Muchas veces leyó la Biblia de rodillas. Me gustaría que me dijeras, ahí ponle, ahora que vas a verlo por internet, ponme ahí, me gustaría que me cuentes la historia de George Mueller para que yo la prepare y te la cuente. Pero le dio entonces una cuarta parte y le dijo al banquero, otro cheque. Y le dijo, ahora sí, va a comprar entonces navíos, va a comprar empresas, va a seguir el trabajo de su papá. Y le dijo, una cuarta parte también quiero que se lo mande a una persona que se llama Hudson Taylor. Su empresa se llama Misión al Interior de la China. Y dijo el banquero, perfecto, ¿qué hace esa misión? ¿Qué hacen allá en China? ¿Qué vamos a venderles? No, ellos llevan la palabra del Señor. No, no es posible. Otra cuarta parte, la mitad de tu herencia se la vas a dar a 2 personas. Y le dijo, sí, se lo voy a dar. Porque el Señor Jesús, ¿qué le había dicho? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces no tuvo más que escribirle otra vez el nombre. ¿Qué hizo Hudson Taylor? Él tuvo, con ese dinero que le mandó Charles Stud, hizo un instituto bíblico y entonces capacitó a 1,100 pastores que se fueran como misioneros a China, porque Hudson Taylor había pedido al Señor 1,000 misioneros para allá. Y era amigo de Charles Stud. Muy bien. Y entonces, además, Hudson Taylor, una vez fundaron más de 125 escuelas que dieron como resultado la conversión de 18,000 chinos y que establecieron 300 iglesias y en sus 18 provincias chinas con más de 500 trabajadores chinos allí. ¿Te gustaría escuchar la historia de Hudson Taylor? Escríbemela por allí. Le dijo al banquero, quiero hacer otro cheque. Y le dijo, no. ¿Otro amigo suyo? Sí. Una cuarta parte más también. Es para el Instituto Moody. ¿Se acuerdan que su papá se convirtió por las prédicas que llevó Moody a Inglaterra? Él era de Estados Unidos. Entonces, Moody quería también capacitar a estas personas. ¿Se acuerdan que Hudson Taylor había pedido 1,000 misioneros? ¿Quién creen que los iba a capacitar? Él los capacitó estando allá y les enseñaba el chino. Pero aquí, ¿quién les iba a enseñar la palabra de Dios para que fueran capacitados a China? De Estados Unidos se iban a ir a China. Entonces el hermano Moody, él tenía un instituto y le mandó entonces una cuarta parte de su dinero Carlos Stud para que hiciera
un instituto más grande, un seminario más grande, y sí, lo hizo muy grande, de 38 edificios y había 16,000 alumnos. El seminario Northfield tenía 490 alumnos, la escuela normal Vermont tenía 500 alumnos, era también cineasta y hizo muchas películas Moody científicas. Si tú entras al internet podrás verlas. Le mandó entonces el dinero para que capacitara y mandara 1,000 misioneros, con todo pagado. Y cuando llegaron a la India, tenían casa y tenían dinero para que no se preocuparan, sino solamente predicar la palabra del Señor. Y le dijo: Charles, el banquero, te falta 1/4 parte de tu dinero. ¿Ese va a ser para ti? ¿Ese va a ser para tu prometida, Priscila? ¿Qué vas a hacer con él? Piensa bien lo que vas a hacer. Y le dijo: por favor, hágame el 4º cheque para el Ejército de Salvación. El hermano se llama William Booth y su esposa Catherine Mumford. Y le dijo el banquero: ¿estás seguro? ¿En 4 cheques me estás diciendo que vas a perder toda tu fortuna? Le dijo: no, voy a ganar, voy a hacer tesoros en el cielo, estoy invirtiendo en el cielo. No lo entendía el banquero, pero él dijo: está bien. El Ejército de Salvación ayuda a los refugiados, ayuda en las guerras, ayuda cuando hay inundaciones, ayuda cuando hay terremotos, pero también ayuda a las personas más pobres en el mundo. Actualmente están en 131 países, administra tiendas de caridad, opera refugios para personas sin hogar, ayuda en casos de desastres, brinda ayuda humanitaria a países en dificultades. Y le dijo Carlos Stud: mándele la 4ª parte que queda. Y le dijo: muy bien, solamente quiero decirte que te quedan 3,400 libras. Era una cantidad suficiente para que él y su esposa pudieran empezar a vivir cómodamente, tranquilamente, porque se iban a casar en algunos días. Entonces le dijo: muy bien, hágale ese último cheque pequeñito, los 4 grandes ya se habían ido, a mi esposa, a mi prometida, que se llamaba Priscilla Stewart. Y le dijo la esposa, cuando le recibió y vio el cheque, le dijo: este es mi regalo de bodas, le dijo Charles Stud a su prometida Priscilla. Este es tuyo, este es para ti. Y entonces cuando lo vio, Priscilla le dijo estas palabras: Carlitos, así le llamaba, no vamos a iniciar nuestro matrimonio con una deuda delante del Señor. Así que manda este dinero a la esposa del general Booth del Ejército de Salvación, a Catherine Booth, porque tiene cáncer. No vamos a empezar con una deuda. Entonces el último cheque se lo dio para que se lo mandaran a la esposa el fundador del Ejército de Salvación. ¿Te gustaría también que te contara estas historias? Escríbeme allí. Así es que empezaron su matrimonio. Charles Stud con Priscilla, su esposa. Pero si ya en una sola hora dio toda su fortuna para comprar o hacer tesoros en el cielo, faltaba una cosa: ven y sígame. Y entonces le dijo a su esposa: Priscilla, ya se habían casado, ya eres mi esposa. El Señor nos dice que le sigamos. ¿Quieres seguirlo? Como yo me comprometí a hacerlo. Y ella dijo: por supuesto, yo también hice esa oración. Yo también me consagré al Señor, a donde tú quieras que vayamos. Había un pequeño pero. No tenían dinero, porque todo lo habían dado. Y tenían que seguir y cumplir la segunda parte del versículo. Ven y sígueme. ¿Qué crees que hizo Charles Stud? No te lo pierdas la próxima semana.